estamos haciendo. ¿Recuerdan ustedes que estamos estudiando? Filipenses. ¿Y cuál es el título del estudio? ¿Dónde encontrar qué? Gozo. El título del estudio es ¿Dónde encontrar gozo? Y ya terminamos el capítulo 1, vamos por la mitad del 2 y hoy vamos a terminar el capítulo 2. Recordemos por un momento que hemos hablado de que podemos encontrar gozo en la iglesia, ¿verdad? Podemos encontrar gozo en los hermanos que el Señor ha colocado a nuestro lado. También hablamos de que podemos encontrar gozo en la soberanía de Dios, en las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Él gobierna sobre nuestras vidas y por lo tanto todo lo que vivamos tiene un propósito y podremos descansar y podremos encontrar gozo también en la soberanía de Dios. Y hace 8 días hablábamos de que encontramos gozo en la humildad de Cristo. Que todo aquello que nos quita la paz, que nos quita el gozo, debemos enfrentarlo con la actitud, con el mismo sentir que tuvo Cristo. 3 lugares donde hasta el momento hemos podido ver y entender que el creyente encuentra gozo. Y al día de hoy, los que pudieron ver el grupo de la iglesia, saben que el título de hoy es ¿Dónde encontrar gozo? En el liderazgo cristiano. Vamos a estudiar la siguiente sección y el tema de hoy será ese. Entonces vayan por un momento conmigo a Filipenses 2. Y habíamos quedado en el versículo número 11. Recuerden una cosa antes de leerlo. Habíamos dicho que estudiar esta carta de esa manera consecutiva hace parte de una forma de enseñanza que se llama la predicación expositiva, en donde se estudia la Biblia de una manera consecutiva para poder ir comprendiendo qué es o cuál fue el propósito del autor y la inspiración del Espíritu Santo. Una de las ventajas de predicar expositivamente es que comprendemos todo el pensamiento del autor, estudiamos a profundidad, es otra, y también se evita un riesgo que se puede presentar en muchos púlpitos y es la manipulación de la escritura. Cuando un predicador tiene una idea en su cabeza y busca todos los versículos que puede encontrar sobre ese tema con el propósito de manipular. Y eso no es lo que se busca en la iglesia verdadera del Señor. Entonces vamos a leer Filipenses 2. La sección de hoy, la que nos corresponde, es desde el 12 hasta el 30. Pero quiero que solamente leamos versículos 17 y 18 por el momento. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, la palabra en nuestro estudio, y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Acompáñenme a hacer una oración y le pedimos al Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas ayudarnos, que podamos oír tu palabra el día de hoy con atención, con disposición, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de nuestras vidas, que tu palabra sirva para la edificación de la iglesia, que sirva, Señor, para que la iglesia sea fortalecida en su fe y que nuestra conciencia, Señor, sea guiada por la palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez ustedes han podido escuchar estas expresiones? Quiero ver su reacción, hermanos. Salude. Venga, lave la loza.
recoja ese reguero, no llegue tarde. Las cosas se hacen como yo digo. Yo no le voy a durar toda la vida. ¿Sí las han escuchado? Usted no hace caso de todo lo que yo le digo. Estas expresiones, y veo la sonrisa de más de uno de ustedes, son típicas en toda familia, típicas de todo papá, ¿es verdad? Pues resulta que cuando uno es el que recibe esas indicaciones, siempre es molesto, ¿verdad? Siempre para un hijo va a ser molesto que le anden diciendo qué debe hacer, por qué lo debe hacer, cómo lo debe hacer. Y siempre ha sido motivo de inconveniente, de incomodidad para los hijos escuchar los consejos del padre. Pero yo quiero preguntarles una cosa. ¿Por qué un padre hace eso? ¿Por qué un papá busca darle consejos a sus hijos, advertirle cosas, prevenirlo, decirle la mejor manera de obrar en la vida? ¿Cuál será el motivo para que un padre haga eso? El amor. La razón del por qué, como padres, porque también tengo hijos, buscamos que nuestros hijos oigan dirección, escuchen la experiencia que uno ya tiene, es el amor. El deseo sincero de que sus vidas tengan un buen camino, un buen destino, que no se equivoquen en la vida, sino que tengan buenas decisiones. Pero cuando uno es grande, aunque de pequeño le molestaba que le dijeran todo eso, lo curioso de la vida es que cuando uno madura, cuando uno ya es grande y cuando uno posiblemente ya tiene hijos, uno dice, ahora lo entiendo, ahora sí, ya sé por qué me lo decían. Y sin darse uno de cuenta, ya está diciendo las mismas frases. Sin darse uno de cuenta, uno dice, ay, vea, estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá. Estoy diciendo lo mismo que decía mi mamá, pero es porque uno ya ha madurado, porque uno ya ha llegado a un lugar en la vida en donde ve las cosas con mayor responsabilidad y con una visión diferente. Si ustedes se dan cuenta, Pablo, en los 2 versículos que leímos, menciona 2 veces la palabra gozo. ¿Sí lo notaron? El propósito del estudio de la carta de Filipenses es encontrar el gozo. Y esa sección es la única que tiene 4 veces la palabra gozo. 2 en los versículos que ya leímos y las otras 2 los veremos más adelante. Pero lo que quiero resaltar del versículo 17 y 18 es que Pablo tenía un propósito en su vida. Pablo ya era una persona madura, no perfecta, pero madura en la fe. Y él ya sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pero tenía una preocupación por la iglesia. Tenía una preocupación por aquellos que apenas empezaban a caminar con Cristo. Y Pablo dice sobre él, volvamos al versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo lo que está diciendo es, ¿recuerden dónde estaba Pablo escribiendo la carta? ¿Sí lo recuerdan? En una cárcel en Roma, destinado a morir. Hace 8 días leíamos un versículo donde él decía, no sé en qué vaya a terminar esto, en vida y liberación o en muerte. Pero cualquiera que sea mi destino, lo disfrutaré, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pablo entendía cuál era la voluntad de Dios para la vida de él. Y él sabía que si terminaba en muerte en esa prisión por causa de haberle servido, él ya había llegado a su propósito. Pero en él había preocupación por sus hijos espirituales, por la iglesia que él había preparado y plantado en Filipo. Y el versículo 18 dice,
Versículo 18 dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él está hablando de la fe de ellos al final del versículo 17, porque dice, y servicio de vuestra fe. Les está diciendo, yo estoy para morir, pero ustedes ya le están sirviendo a Dios. Ustedes están empezando en su vida cristiana. Y si yo voy a morir por eso, me gozo en eso. Pero me gozo también en que ustedes, como iglesia, ya están caminando en la voluntad del Señor y le están sirviendo. Hermanos, ¿ustedes le están sirviendo al Señor con sus vidas? ¿Su vida cristiana ha tomado el rumbo del servicio al Señor? ¿Están viviendo para la gloria del Señor en este momento? ¿O todavía ustedes están a un lado de la vida cristiana? ¿Simpatizan? Me gusta. Leo la Biblia. Cuando tengo tiempo escucho el sermón. Cuando me queda tiempo participo en las actividades. Pero lo han visto tal vez como una actividad más, o lo han hecho parte de su vida. Porque Pablo se gozaba con la iglesia, con los que ya estaban prestando servicio. Pero ¿y qué de nuestra vida si no estamos participando? Porque Pablo dice, gócense en mi destino. Yo me gozo en que ustedes están caminando y sirviendo al Señor. Esto sería lo primero que podemos ver, que Pablo tenía alegría en aquellos que ya caminaban con el Señor. Acompáñenme un momento a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El anhelo profundo de Pablo como apóstol de estas iglesias era ver en cada vida a Cristo siendo formado. Era ver el crecimiento y madurez de todo creyente en su vida espiritual. El anhelo de cualquier liderazgo dentro de una iglesia es ver que ustedes maduran. Es ver que el creyente pasa de ser un simpatizante, como mencioné, o a alguien que practica ciertos hábitos espirituales, a ver a alguien que madura, que vive por el Evangelio, que entiende que el Señor lo ha rescatado del pecado y quiere darle una nueva vida y quiere que viva para la gloria de Él. El deseo del apóstol Pablo era el crecimiento de los creyentes. El motivo del apóstol Pablo era el amor por la iglesia. El motivo de las advertencias que leí al principio, de las reglas, de los regaños, de todos esos momentos de tensión que vive un padre con sus hijos, es el amor. De la misma manera, nosotros debemos gozarnos en el liderazgo de la iglesia. Deberíamos gozarnos en las instrucciones que un pastor puede dar a su iglesia, de los límites que a veces se colocan dentro de las iglesias. No deberíamos ver las indicaciones como, esto es incómodo para mí, no me gusta. Deberíamos entender que proviene del amor, de la misma manera en que un padre coloca límites a sus hijos. El deseo de Pablo en Gálatas era que ellos crecieran. Y dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El interés genuino de un liderazgo bíblico es el crecimiento de la congregación. Es que la congregación salga de ser religiosa para pasar a un nivel de madurez, de experiencia, de valentía,
Por eso, el día de hoy vamos a estudiar lo que nos dice esta sección y vamos a ver cómo podemos y deberíamos gozarnos en el liderazgo bíblico. Y esto nos lleva al primer punto, que es las exhortaciones del liderazgo. Vamos a ver cómo Pablo, como líder, apóstol de esta iglesia, tenía exhortaciones, así como las que mencioné al principio. Entonces, vamos a donde inicia nuestra sección de hoy. Filipenses 2, el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que dice Pablo es, hijos míos, hermanos en Cristo, miembros de la iglesia, obedezcan. No solamente como cuando yo estoy presente, y podríamos usar el caso del pastor, que hoy en día no está entre nosotros. No obedezcamos solamente al pastor cuando él está, sino dice Pablo, aún estando yo lejos o apartado, o como dice acá, mucho más ahora en mi ausencia. Este es un papá diciendo, hagan caso, me voy a hacer una vuelta, vengo en un rato, pero pórtense bien, no vayan a hacer daños, no se vayan a desordenar. Pablo le está diciendo a la iglesia, hijos, por favor, obedezcan. ¿Sí ven que hay una autoridad sobre la iglesia? Hay una autoridad que Pablo tenía. Y eso primero es decirles, obedezcan. No solo cuando yo estoy, háganlo por el Señor. La obediencia del creyente hacia el liderazgo es algo que vamos a ver. Fue colocado directamente por el Señor. No fue un hombre el que coloca la autoridad, es directamente Dios. Por eso, el liderazgo espera que la iglesia pueda ver la autoridad, las órdenes, las direcciones como provenientes de Dios. Acompáñenme a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Está hablando, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense que Pablo le está diciendo a la iglesia y le está diciendo al liderazgo, miren por ustedes, pero también miren por la iglesia en la cual el Espíritu Santo los ha colocado como autoridades, como obispos, dice. La palabra obispo significa supervisor. ¿Y qué hace un supervisor, hermanos? Supervisar profundo, ¿verdad? Un supervisor vigila, un supervisor cuida, un supervisor revisa. Lo que dice este versículo es que Dios mismo fue el que colocó
y es el que coloca en la iglesia supervisores que cumplen esa labor. Supervisores que vigilan la vida del rebaño, que están en la obligación de mirar la vida de los creyentes con propósitos de cuidado, con propósitos de aliento, con propósitos de advertencia. Entonces nos damos cuenta que lo primero que dice Pablo en ese versículo 12, la primera parte, es que él quiere que la iglesia obedezca y que obedezcan aunque él no esté, porque el Señor lo colocó a él como pastor, como supervisor, como líder dentro de la iglesia. Y es lo primero que le dice. Lo que les voy a decir ahora depende de mi autoridad que el Señor ha dado sobre la iglesia. Volvamos al versículo 12 de Filipenses 2. La última parte, después de la última coma, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Pablo les dice, como líder de la iglesia, hagan caso, el Señor me colocó como obispo. Y lo primero que les quiero decir es, ocúpense en vuestra salvación y háganlo con temor y con temblor. Siempre que hay esa advertencia, pudiera ser incómodo, hermanos, para muchos de nosotros, que alguien nos diga, ¿está orando, hermano? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida frente al pecado? ¿Será fácil que alguien venga y nos diga eso? Muchas veces es incómodo que nos vengan a supervisar. Pero la Biblia dice que los líderes son supervisores. La Biblia nos acaba de decir en Hechos que los obispos y pastores fueron colocados como supervisores del rebaño. Y Pablo les está diciendo, ocúpense mientras que yo no estoy de su vida espiritual, de su salvación, y háganlo con temor y con temblor. ¿Cómo nos ocupamos o qué es ocuparnos de nuestra salvación? Ocuparnos de la salvación es que nuestra vida esté atenta, que esté en vigilancia, que esté pendiente de los riesgos que pudiéramos sufrir o a los cuales nos pudiéramos enfrentar en este mundo y en contra de nuestro propio corazón. Recuerden que los viernes estamos estudiando, ya hace largo tiempo, un tema sobre los enemigos del creyente. Y estos enemigos son la ocasión para que el creyente pueda perder los privilegios que el Señor ha colocado, porque cuando uno se deja influenciar por la carne y no está cuidando, no está vigilando, uno puede terminar enredado en los negocios de este mundo, como dice la palabra de Dios. Y lo primero que dice Pablo es ocúpense. Hermanos, el deseo del liderazgo de la iglesia siempre va a ser que todo creyente se ocupe en su salvación, que todo creyente mantenga su vida cercana al Señor por medio de la oración. No le parezca otra vez cuando prediquen sobre oración. No le parezca incómodo cuando le entre un mensaje preguntándole por cómo está, cómo va su vida espiritual. Porque el deseo de Dios es que nos ocupemos con temor y con temblor. El deseo del liderazgo siempre va a ser que ustedes vivan en piedad y que vivan en una vigilancia constante. Por eso, esta es la primera exhortación de Pablo. Que este punto, que no les dije, se llama las exhortaciones del liderazgo. Y vemos a Pablo exhortando a la iglesia y diciéndole, ocúpense con temor y con temblor. Es la primera. Pero como no puede solamente haber una, porque los papás no le dicen a uno una sola vez,
sino que le dicen a uno muchas veces lo mismo. Hay más. Versículo 14. 14 y 15 de Filipenses 2. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí hay una segunda exhortación de Pablo para la iglesia. Como supervisor, como líder de la iglesia, Pablo les dice, versículo 14, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Pablo les dice, hagan todas las cosas con una buena actitud. Hagan todas las cosas no dando lugar al pecado. ¿Sí sabía que murmurar es pecado? ¿Sí sabía que tener una mala disposición es pecado? Y Pablo les dice, háganlo y también eviten las contiendas. Hace 8 días hablábamos de la pelea de ¿quién? De Evodia y Síntique. Y hace 8 días veíamos cómo la necedad de ellas hizo que Pablo le dijera a Epafrodito que así ellas dos no pudieron arreglar los problemas, pues vaya, ayúdeles. Vaya y busquen ayuda dentro de la iglesia, pero solucionen. Miren el sentir de Cristo, que fue humilde. Pablo les dice, no hagan las cosas con murmuración y tampoco tengan problemas, tampoco tengan contiendas dentro de la iglesia. El supervisor de la iglesia, el pastor de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, siempre va a procurar que ustedes hagan las cosas apartados del pecado. ¿Cuál es la exhortación de Pablo acá? Guárdense del pecado, hermanos. Guárdense de las cosas que no glorifican a Dios. Y pregúntense por un momento, ¿cuántos de sus hábitos o cuántas de sus cosas, de su carácter, de la forma de ser suya, glorifican a Dios? O más bien, ¿cuántas no glorifican a Dios? Su actitud glorifica a Dios completamente, porque la Biblia dice, hagan todo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que el hombre hace debería glorificar a Dios. Y Pablo les está diciendo, ya los conocía, ¿se acuerdan? Que al principio del estudio decíamos que Pablo sentía un afecto muy grande por esta iglesia. ¿Por qué? Porque los conocía profundamente. Porque convivió con ellos, porque verdaderamente tuvo una amistad con esta iglesia. Yo no sé si usted ha tenido amigos así que dice, son, mejor dicho, lo más especial para mí, los conozco de arriba a abajo. Cuando yo era joven y llegué a los pies del Señor, mis amigos con los que me crié en el Evangelio vivían acá, en este barrio, aquí a 2 cuadras. Y yo me la pasaba por acá, tarde en la noche, 11 de la noche, buscando en cualquier supermercado algo de mercado para llegar a hacer comida para 4 o 5 que dormíamos en la habitación de un amigo aquí a 3 cuadras. Y esos eran mis amigos, con ellos salíamos, con ellos comíamos, con ellos íbamos a conciertos cristianos, salíamos a evangelizar y nos la pasábamos tarde en la calle. Y yo los conocí en su casa, con sus necesidades, con sus problemas, con sus pecados. Ellos me conocieron a mí. Y eso genera lazos de amistad fuertes en el corazón de uno. ¿Es así? Cuando uno tiene a alguien que en verdad conoce y ama. Pablo conocía a la iglesia de Filipenses. Y por eso les decía, no hagan las cosas de esa manera. Yo los conozco. El pastor, a muchos de ustedes los conoce profundamente. A muchos de ustedes les ha visto en luchas, en dificultades, en necesidad, en duda. Y ese conocimiento es la razón de por qué el liderazgo le dice a la iglesia, no lo haga más así, hermano. Cambie su actitud, hermano.
crezca y supere ese pecado en su vida. Escuche la palabra de Dios y deje que su corazón sea quebrantado. La Biblia dice que la palabra es martillo y la palabra tiene el propósito de quebrantar, pero muchas veces el creyente no quiere. El liderazgo, así como le está haciendo Pablo acá, debe decir cosas y debe exhortar en momentos. No se incomode, no lo tome como personal, tómelo como la obra de Dios para su vida, para su corazón. Tómelo como algo necesario en su vida. Como dije al principio, cuando nuestros papás nos dan todas esas órdenes, molestan, ¿sí o no? Incomodan. Pero también dije al final de la introducción que cuando uno madura, uno dice, era necesario. Ya lo entiendo. Hasta yo mismo ya lo hago. Hermano, la exhortación de un líder, la exhortación del liderazgo dentro de la iglesia debe ser para gozo en su vida. Aunque en este momento pueda ser incómodo, entienda que más adelante va a dar fruto de bendición para su vida. Va a ser de bendición para su vida espiritual. Por eso Pablo les dice, no murmuren y tampoco hagan las cosas en contiendas. No lo haga, hermano, no dé lugar al diablo, no dé lugar al pecado. Obedezca la instrucción, porque Pablo les dijo, hagan caso, aun cuando no esté, obedezcan y no den lugar al pecado en sus vidas. Dice el versículo 15 de nuestro capítulo 2, Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. La Biblia dice que nosotros somos luz o tinieblas. Somos luz. Si usted se comporta igual que la gente del mundo, ¿será usted luz? Si usted vive de la misma manera como la gente del mundo, ¿usted es de Cristo? ¿Usted es luz? Si usted vive en contiendas, en iras, en inmoralidad, en desobediencia, en rebeldía en contra de todo lo que sea autoridad, ¿será usted luz? Por eso Pablo les dice, hagan caso, no den lugar al pecado, para que sean irreprensibles en medio de una generación maligna. Porque la iglesia debe ser luz. ¿Por qué exhorta un padre? Por amor dijimos. ¿Por qué exhorta una madre? Para cuidarnos de un mal que puede venir. ¿Por qué exhorta el liderazgo de la iglesia? Porque quiere el bien para nuestras vidas. Porque quiere la madurez para nuestras vidas. Porque quiere evitarnos un sinnúmero de dificultades que muy posiblemente el liderazgo ya caminó, que muy posiblemente el liderazgo ya vivió. Porque lo normal dentro de una iglesia es que los líderes sean personas que ya han vivido en la vida cristiana, personas que ya han caminado con el Señor, que han fracasado, que se han vuelto a levantar, pero que han aprendido y que han adquirido experiencia. Así como un padre que le dice a su hijo, es que yo ya viví, es que yo ya pasé por esas. Lo mismo pasa en la mente y en el corazón del liderazgo. Como ya vivieron, como ya saben, lo que quieren es que las personas no sean llevadas por las faltas. Acompañen por un momento a Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Jeremías 15, 19. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti
y no te conviertas a ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios con el creyente? ¿Que viva igual que la gente del mundo? Este versículo nos dice que si nosotros nos volvemos, separamos lo bueno de lo malo, lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. Y dice que el deseo de Dios es que la gente del mundo, la gente que aún no ha conocido al Señor, se convierta a Dios, a nosotros, a nuestra fe, y no que nosotros nos comportemos como ellos. La forma en que usted vive, hermano, glorifica al Señor. Pregúntese. Sus actitudes, su proceder, sus acciones, ¿serían suficientes para que otro se convirtiera? Para que otro dijera, yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero creer en el Cristo en el que esa persona cree. Porque la invitación es que ellos se conviertan, pero se van a convertir por medio del testimonio. Y ese testimonio proviene de que nosotros acudamos a la exhortación de Pablo y no demos el lugar al pecado. Otra exhortación de Pablo, versículo 16. Filipenses 2, 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les ha dado dos exhortaciones. La primera, ocúpense de su salvación. Bueno, tres. Primero, obedezcan. Segundo, ocúpense de su salvación. Tercero, no pequen. Y esta cuarta les dice, aférrense, agárrense, ahí dice, asidos de la palabra de vida. Pablo está diciendo a la iglesia, amen la palabra de Dios. Mientras que yo no estoy, hagan caso, lean la palabra de Dios. Mientras que yo no estoy, miren la palabra de Dios y aférrense a ella. Permanezcan en la palabra de Dios. Es otra exhortación de un padre que ama a sus hijos. ¿Por qué deberíamos amar la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué hace la palabra de Dios en el creyente? La palabra da vida, la palabra redarguye, la palabra guía la vida del creyente. Lámpara es a mis pies la palabra. ¿Usted quiere saber cómo enfrentar sus dificultades, sus luchas? ¿Cómo crecer en amor por Dios? ¿Cómo entender el Evangelio para que su vida sea fortalecida? Conozca la palabra de vida. Conozca la palabra de vida. El viernes en la reunión, por un momento les decía a los hermanos que nos acompañaron que lo ideal es que el creyente lea la Biblia, ojalá diario, pero no debe ser una actividad religiosa. Cuando uno se acerca a la palabra, uno tiene que buscar que en verdad yo aprenda, que se me quede algo, que la palabra me muestre más a Dios, que yo entienda un poco más cómo piensa Dios. Pero también la palabra de Dios debe examinar mi vida y mostrarme quién soy yo. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos 4:12, no lo vamos a leer, recordamos que la Biblia dice que la palabra es como una espada que penetra, que entra en mí, que expone las intenciones de mi corazón. Y Pablo les está diciendo, asidos de la palabra, agarrados de la palabra, manténganse cerca de la palabra. No olviden leer la palabra de Dios. En los años que usted lleva como creyente,
¿Alguna vez le han dicho eso? El liderazgo, lea la palabra de Dios. El pastor aquí lo ha expuesto varias veces. Amen la palabra de Dios, hermanos. Yo sé que para todos nosotros, ver el testimonio de fe y de conocimiento que tiene el pastor sobre la Biblia es asombroso. Pero uno puede ver en la vida del pastor que conocer la palabra es lo que lo ha llevado a la madurez que tiene. Y lo ha llevado a hacer lo que ha hecho. Todo el servicio que prestó para otras iglesias es resultado de que él ha amado la palabra de Dios. En su propia vida, ¿cómo ha superado usted momentos, dudas, luchas, temores? Yo creo que por medio de la palabra de Dios, por medio de un consejo directo de la palabra o por medio de un consejo a través del liderazgo de la iglesia. Por estas razones, hermanos, las exhortaciones para su vida que provienen del liderazgo cristiano deberían ser un motivo de gozo. No deberían ser motivo de, oh, qué pereza, oh, qué incómodo, oh, me está escribiendo, lo bloqueo. Usted no debería ver el liderazgo de esa manera. Usted debería verlo como un motivo de gozo. Recuerde lo que le dije. Cuando somos niños y nos dicen tantas indicaciones, son molestas, pero a lo largo de los años van a tener más valor y van a ser motivo de hecho, hay gente que dice, si no hubiera sido por esos regaños, ¿qué sería de mi vida hoy en día? Si no hubiera sido por las exhortaciones de mi mamá, ¿en dónde estaría yo? Piense que lo mismo sucede en el liderazgo cristiano. Hoy no es motivo de gozo, pero en unos años será algo gratificante para su vida, que lo hayan exhortado, que lo hayan corregido, que le hayan dicho, lea la Biblia, hermano, haga devocional, asista a la iglesia, venga temprano, participe entre semana, no peque, apártese del pecado. Todo ese tipo de exhortaciones deberían ser un motivo de gozo para su vida. Mírelo de esa manera. ¿En dónde encontramos gozo? En la exhortación del liderazgo de la iglesia. Ahí debería usted encontrar gozo. Por un momento, diga, pero piense como una persona ya grande. Porque los niños están en Kids, ¿no? Creo que ninguno se quedó acá. Porque si su actitud es, a pesar de que ya lo entienden, no, que no me digan nada, que no me exhorten, pues hermano, podríamos invitarlo a Kids, si quiere. Pero yo creo que aquí estamos adultos ya. Por lo tanto, mire las exhortaciones del liderazgo como parte de lo que el Señor ha colocado soberanamente en su vida. Y mírelo con gozo. Aférrese a la palabra de Dios para que lo dirija. El liderazgo no es una lista de reglas y restricciones, no es eso. El liderazgo es un medio que Dios usa para mostrar su amor, el amor por su vida, el amor por su alma. Así como un padre muestra su amor con sus hijos por medio de las reglas. De la misma manera, el liderazgo ama por medio de la exhortación, ¿verdad? Segundo, el sentir del liderazgo. ¿Cuál debería ser la actitud del liderazgo de la iglesia? ¿Cómo debería verse el liderazgo dentro de la iglesia? Para que nosotros nos podamos gozar en ese servicio que presta el liderazgo en la iglesia, deberíamos ver ciertas cualidades. Porque cuando las vemos encontramos verdaderas motivaciones para amar y sujetarnos al liderazgo. Los hombres llamados por Dios prestan un servicio al cuerpo, pero para poder servir deberíamos ver algunas características, algunas cualidades
Acompáñeme por un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Miren que no es del libro de Filipenses, es de otra iglesia este texto, pero aún así muestra el corazón de Pablo y muestra cómo debería ser el corazón del liderazgo hacia la iglesia. Porque le dice, los amo tan profundamente que no solamente quiero darles el Evangelio, sino que si es necesario, yo estaría en la disposición de entregarles mi vida. El liderazgo debería tener un sentido de amor y de entrega por la iglesia. Esta cualidad es importante. ¿Cómo me puedo yo gozar en las exhortaciones de alguien que no me ama? ¿Cómo me puedo yo gozar en la exhortación, en la instrucción de alguien que no le preocupa mi vida, que solamente me regaña, que solamente está dejando mensajes de regaño, pero nunca hay preocupación por mí? Nunca le interesa mi situación, mi vida, mi condición, los problemas personales que yo tengo. Solo me exige. Yo estuve por mucho tiempo en un lugar en donde era una iglesia muy grande y allá éramos solamente números. Estuve por 17 años, hermanos. Y en 17 años, el que era mi líder directo, no usaré la palabra pastor porque no era, nunca fue a mi casa, por ejemplo. Nunca supo cuántos hermanos tenía, nunca supo cómo se llamaban mis padres, nunca supo a qué me dedicaba en la vida. Lo único que él pedía de mí era números, resultados y que trajera gente a la iglesia. Eso no es liderazgo bíblico. ¿Qué razón debería yo tener para amarlo a él si él nunca me amó? ¿Qué razón debería tener la iglesia si no ve esas cualidades en el liderazgo? Cuando no hay exhortación que provenga del amor, nunca va a haber disposición para escuchar, ¿verdad? Entonces, vemos en este pasaje que la razón del amor de Pablo era que sentía preocupación, interés genuino por la iglesia. Vamos entonces al versículo que continúa. Filipenses 2, versículo 19. Ya habíamos leído el 17 y el 18 al principio, ¿recuerdan? Entonces por eso vamos a ir al 19. ¿En sus Biblias tiene un título? Sí. Timoteo y Epafrodito. Vamos a ver a otros hombres que juntamente con Pablo lideraban la iglesia. Y vamos a ver en ellos atributos que demuestran cómo debería ser el liderazgo de la iglesia. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo les está diciendo, yo deseo enviarles prontamente a Timoteo,
porque Timoteo era un colaborador de Pablo. Y les dice, yo quiero enviárselos, todavía no puedo. Al parecer Pablo no podía enviar a Timoteo aún, porque lo necesitaba en sus prisiones para que le ayudara. Pero el deseo de Pablo era enviar a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quería enviar tan prontamente? La razón es el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuál debería ser el sentir del liderazgo? Estar preocupados sinceramente por sus vidas. El liderazgo no debería ser una persona que se pare aquí a gobernar y a mandar, como lo que les comentaba hace un momento. El liderazgo debería ser un interés genuino, una preocupación genuina. Y aunque Timoteo estaba con Pablo, Pablo les dice, yo no tengo otra persona que me colabore que tan sinceramente se preocupe por sus vidas. ¿Cuál debería ser el interés, el corazón, la actitud, el sentir de un verdadero líder? La preocupación por lo que sucede en la vida de la iglesia. Timoteo era una persona que tenía sobre todo buen ánimo, disposición. Timoteo era una persona que escribía, que saludaba, que se interesaba, era una persona que oraba por la iglesia. Ese era el interés. Y miren lo que dice el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Un verdadero liderazgo no debería buscar lo suyo, no debería buscar números, resultados, nada de las personas, sino debería buscar lo de Cristo en esas personas. Jeremías 23, 1 y 2. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis a mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios está hablando a los falsos pastores. Pastores que solamente buscan el bien para ellos a través de la iglesia. De hecho, dice que sacan provecho de la lana, que se alimentan de ellas, que sacan todo tipo de beneficio de las ovejas. Ese no es un pastor. Ese no es el liderazgo que Dios quiere colocar en la iglesia. Todo hombre que es al frente de una iglesia, que solamente quiere recibir beneficio, no es un verdadero pastor. No deberíamos estimarlo como pastor de la iglesia, porque está buscando lo suyo propio y no lo de Cristo. Deberíamos gozarnos en hombres que con su servicio y con su afecto nos demuestran que no quieren nada de nosotros, que no buscan lo que les podemos dar, sino que buscan la edificación de nuestra vida. Eso debería ser un motivo de gozo para todos nosotros. Ahora, versículo 25 de Filipenses 2. 22. Terminamos en el 21. Versículo 22, Filipenses 2. Sigue Pablo hablando de Timoteo. Dice, Filipenses 2, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo
que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Otra actitud que debería haber en el liderazgo, que nosotros deberíamos buscar, es la disposición a servir. Todo aquel que quiere participar del liderazgo es alguien que debe estar dispuesto al servicio. Pablo está diciendo que Timoteo servía, pero le servía a él también. Todo aquel que está en un lugar de liderazgo, pero que nunca sirve, es alguien que no tiene la disposición ni de Pablo, ni de Timoteo, ni de Cristo. El sentir del liderazgo va a ser la disposición al servicio. El sentir del liderazgo siempre va a ser, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿De qué manera puedo servirle al cuerpo? ¿De qué manera puedo participar en el servicio? Por eso, el pastor debería ser alguien que sirve, que está en la disposición de entregar su tiempo. Versículo 25 al 28. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Epafrodito era un creyente que estaba primero con la iglesia de Filipo y ellos lo habían enviado con Pablo. Él servía dentro de la iglesia lo amaba, pero por alguna circunstancia ellos lo enviaron para con Pablo. Él llevó buenas noticias de la iglesia y estando con Pablo, acompañándolo en sus prisiones, dice que él enfermó. Epafrodito se enfermó. Pero miren que el versículo 30 nos dice la razón de por qué se enfermó. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, estando con Pablo, estuvo en la disposición de entregar aún su vida. Epafrodito era una persona valiente dentro del Evangelio. Era alguien a quien no le ganaba la cobardía. Era alguien quien estaba dispuesto a entregar aún su propia vida por causa del Evangelio. Por eso podemos ver que Epafrodito era una persona que asumía con valentía los riesgos del servicio cristiano. Era un líder de la iglesia, posiblemente, que estaba en disposición de servir sin importar a cuenta de qué. ¿Cuál debería ser el sentir de la iglesia, del liderazgo de la iglesia? Debería haber una disposición de servir. Debería haber una disposición de entregar todo lo que esté en sus manos por causa del servicio dentro de la iglesia. Estas son características que deberíamos buscar en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Deberíamos ver que ellos amen, que se preocupen sinceramente,
que no busquen lo suyo propio, que quieran servir y también que estén dispuestos a entregar todo de sus vidas por la iglesia. Si miramos estas cualidades que encontramos en este texto de Filipenses, que deberían ser motivo de gozo, como iglesia, ¿qué deberíamos buscar entonces? ¿A dónde deberíamos apuntar? Deberíamos buscar un liderazgo en esa manera, en ese sentido, porque eso nos daría confianza de que la iglesia va a seguir siendo edificada. Y eso nos lleva al último punto. ¿Cuál debería ser el sentir ahora de la iglesia hacia el liderazgo? Porque así como buscamos en ellos un sentir hacia la iglesia, ahora, ¿cuál debería ser la disposición, la actitud de la iglesia para con el liderazgo? Filipenses 2, ¿cuál versículo nos falta? El 29. Miren lo que dice 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo le está diciendo, miren a Timoteo, ahora miren a Epafrodito, pero ahora les dice, a aquellos y a los otros que sean como Él, recíbanlos con gozo, ¿sí ven? O sea, gócense en ellos, pero aparte de eso les dice, téngalos en estima. Y vamos a ver qué significa y cómo la Biblia nos habla de cómo es tener en estima a alguien y sobre todo al liderazgo. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, y esto es importante, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dos cosas importantes de este pasaje. Lo primero, tener en estima al liderazgo. La actitud de la iglesia hacia el liderazgo debería ser de obediencia y de sujeción. Recuerden que Hechos nos decía que Dios mismo los había colocado y que ustedes mismos también los han evaluado y por medio del sentir del liderazgo que acabamos de ver, podríamos decir, este es el liderazgo que yo quiero. Este cumple las características de un verdadero liderazgo. Este debería ser alguien en quien me puedo gozar. Pero ahora, aquí nos dice, obedezcan y sujétense a ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Porque ellos velan por vuestras almas. El liderazgo cristiano tiene el propósito de cuidar sus almas, de cuidarlos a ustedes de los peligros, aún de sus propios corazones, que es engañoso, ¿recuerdan? El liderazgo cristiano busca que sus vidas sean guardadas y sobre todo, miren lo que dice el versículo, como quienes han de dar cuenta. Yo no sé si usted lo sabía, hermano, pero los pastores darán cuenta delante de Dios de la congregación. Dios a los pastores les va a pedir cuentas del estado espiritual de cada uno de ustedes. Por eso, dos cosas son importantes. La primera, usted debe identificarse de una manera formal con la iglesia como miembro, porque el pastor no le va a pedir cuentas por todos los que vienen, solo por aquellos que formalizaron su compromiso con la iglesia, o sea, los miembros. ¿Usted quiere ser pastoreado? Únase formalmente a la iglesia, porque el Señor va a pedir cuentas por aquellos que eran parte de la iglesia. Porque como un pastor va a dar cuentas por alguien que iba
y nunca de pronto se comprometió. El pastor nunca pudo supervisar su vida. El pastor nunca pudo conocerlo a profundidad. Por lo tanto, el Señor no podría pedirle cuentas al liderazgo por su vida. Pero con aquellos que la iglesia reconoce como miembros, el Señor sí pedirá cuentas. ¿Sabía eso? El Señor va a preguntarle al pastor Jesús por la vida de David, por la vida de la hermana Jocelina, por la vida de hermano Luis, de la hermana Adela, y así por todos. Con nombre propio, el Señor va a pedir cuentas. Por eso, hermanos, obedezcan. Sujétense a los pastores porque procuran el bienestar de sus vidas. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál debería ser la forma y la actitud? Miren lo que dice. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué deberíamos sujetarnos y obedecer? Para que el trabajo de los pastores no sea incómodo y les toque hacerlo como, pero es que pastorear y no quiere, no escucha, se incomoda, se molesta, se pone bravo conmigo. Háganlo con disposición. Gócese en el liderazgo cristiano, sujétese, obedezca, pero hágalo con buena actitud, hermano, para que los líderes de la iglesia no lo hagan con carga, con qué pereza esta persona. Yo quiero ayudarle, yo le he dicho, le he visitado, he orado por él, le he dado consejos, pero siempre tiene mala disposición, siempre tiene mala cara. Hágalo con buena disposición.